Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor en este día maravilloso. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Por cierto, somos de las galaxias. También hay un canal, Galaxia Universal. Muy pronto va a estar pasando videos. Hemos estado un poquito parado porque ya saben que tenemos una plataforma que nos pasa todos los libros y es tan famosa es que no quieren que salga la verdad. Entonces ahora vamos a seguir por otros medios. Voy a compartir un poco que me encontré algo maravilloso, aunque ya había leído hace otras veces, pero toca leer todo el tiempo. Del libro de Popol Vuh, un resumen, pues parte de un profesor. Quiero compartir esto para que cada uno de vosotros, pues algunos no tienen tiempo quizás de estar leyendo, entonces a veces comparto. Dice, el pueblo quiche perteneció al gran grupo de los mayas y de ellos obtuvimos el Popol Vuh, una recopilación de creencias y costumbres sagradas que se pudieron recuperar gracias a la transcripción a la lengua española. Los quichés eran un pueblo perteneciente a Guatemala que contaban con diferentes teorías míticas sobre la creación del mundo, del ser humano y el funcionamiento de la naturaleza. Todas ellas se reúnen en esta obra que, para muchos, es el libro sagrado de los mayas. En esta lección de un profesor vamos a ofrecerte un resumen del Popol Vuh para que conozcas mejor el contenido de sus páginas y comprendas la filosofía y mitología de los mayas. Es muy importante estar despiertos en este nuevo tiempo. Historia del Popol Vuh. Antes de comenzar con el resumen del Popol Vuh, creemos que es importante contextualizar un poco esta obra para comprender mejor de dónde viene y el contenido que esconde. La palabra Popol significa comunidad y Vuh significa libro. Por tanto, estamos ante el libro de la comunidad del pueblo quiché, un libro que recopila creencias e historias propias de esta comunidad maya. Hoy en día esta obra se conoce también como la Biblia quiché. Sin embargo, no se trata de un libro espiritual, sino que se trata de una recopilación de las teorías sobre el origen del mundo, la aparición del hombre en la tierra y los fenómenos naturales. Los estudios indican que este texto fue escrito en el idioma quiché sobre el año 1550 a manos de un indígena. Este autor, gracias al aprendizaje de la escritura, logró plasmar las historias orales típicas que se relataban en el pueblo quiché y sobre todo su fuente fue un anciano. No obstante, la versión que a nosotros nos ha llegado del Popol Vuh data de 1703, cuando Fray Francisco Jiménez tradujo estas creencias al idioma castellano. La publicación del Popol Vuh con este nombre se realizó en el 1857 a manos de un clérigo francés, Charles Etienne Brauzeur, que extrajo la copia de España para llevarla a Europa y publicarla con el nombre del Popol Vuh. El autor del Popol Vuh. Es importante hablar de forma específica sobre el autor del Popol Vuh. Y es que, como ya hemos comentado, se cree que el texto originario fue escrito por un indígena en lengua quiché, después traducido al castellano y luego publicado por un clérigo francés. Por tanto, si hablamos del autor original de la obra, tenemos que hacer referencia a la primera persona que pasó al texto escrito todas las creencias y teorías del pueblo quiché, el autor indígena. Sin embargo, no tenemos referencia alguna acerca de su identidad y al día de hoy se desconoce quién pudo ser. El primer autor con nombre y apellidos que tenemos sobre el Popol Vuh es el padre Jiménez, quien se encargó de traducir el texto desde la lengua quiché al español. El texto estaba escrito en la lengua quiché, una lengua maya, pero usando el alfabeto latino. Por tanto, la llegada de los españoles ya había tenido lugar en América Latina. Esto ha hecho que muchos críticos señalen la influencia del cristianismo en este texto y que, por tanto, no se pueda considerar un libro 100% maya. Además, no debemos pasar por alto que el traductor era un sacerdote cristiano. Es importante, mis amados hermanos, ahí cada uno de vosotros investigar, porque si somos investigadores de los tiempos de nuestra historia, los principios, pues creo que vamos bien.
Es importante remarcar que ninguno de los autores citados son los autores reales del Popol Vuh, ya que solamente se dedicaron a transcribir o traducir historias de tradición oral. Por tanto, podemos afirmar que el Popol Vuh es una obra de carácter popular que se fue transmitiendo de generación en generación por vía oral y que fue creada por el propio pueblo quiché. Popol Vuh. Anónimo. Resumen completo del Popol Vuh. Ahora que ya hemos conocido la historia del Popol Vuh, vamos a entrar de lleno en su contenido para conocer qué nos revelan sus páginas. Aquí te ofrecemos un resumen del Popol Vuh dividido en los diferentes temas que encontramos en esta obra. El Popol Vuh es el texto maya más importante que se conserva hoy en día, ya que nos ofrece una completa aproximación a la historia y mitología maya, pero también es un texto con una gran calidad literaria, algo que ha hecho que muchos críticos lo alineen a otras grandes obras como el Ramayana, hindú o la Odisea. El contenido del Popol Vuh se puede resumir en estos grandes temas. La creación del mundo según el Popol Vuh, los mayas, que le aparecen en este libro. La primera parte del Popol Vuh nos habla sobre la creación del mundo y se nos cuenta que los dioses son los encargados de crear los valles, las montañas, las plantas y los animales, pero también que quieren crear a seres vivos que se encarguen de venerarlos, y por eso empieza con la hazaña de crear seres que sean capaces de tener esta capacidad de entrega. Crean a 4 seres vivos diferentes. Primero, animales de 4 patas y aves. Se da cuenta de que tienen la capacidad de hablar, así que prueban con otra creación. Segundo, criatura de barro. Crean seres hechos de barro, pero también fracasan en su intento porque se deshacen cuando llueve. Tercero, hombres de madera. Son seres que no tienen la capacidad de venerar a los dioses. Por tanto, tampoco les sirven. Los descendientes de estos hombres de madera serán los monos. 4. Seres humanos. Los seres humanos de hoy en día los crearon en su 4º intento. Son hombres que procedían del maíz y eran capaces de venerar a los dioses y de cumplir con sus obligaciones. Según esta teoría, los dioses se dieron cuenta de que los seres humanos que habían creado eran muy poderosos y por eso decidieron nublar su visión, para reducir su poder. Y esta es la explicación de la aparición del ser humano según el Popol Vuh. Aventuras de los héroes divinos. Continuando con este resumen del Popol Vuh, vamos a centrarnos ahora en otro gran tema que aparece en esta obra, las aventuras de los héroes, al más puro estilo mitología griega. En estas historias conoceremos a personajes míticos que lucharán para vencer los obstáculos de los hombres y crear el modelo del comportamiento ideal del ser humano en la tierra. En este momento del libro es cuando conocemos a algunos de los personajes míticos de los mayas, como son Xpiyacoc y Xumucané, los bautizados como guardianes de los días. Estos seres divinos tenían el poder de la adivinación e interpretaban el calendario maya. Sus hijos son 1 Hunabku y 7 Hunabzu, quienes tuvieron a otros descendientes como los gemelos 1 Mono y 1 Artesano, que son considerados los dioses de las artes. Durante el Popol Vuh conoceremos las historias y mitologías de estos personajes que relatan las creencias del pueblo maya y ofrecen un comportamiento ejemplar que debía seguir la sociedad. Historia del linaje de Quiché. Y por último, en este resumen del Popol Vuh, es importante que hagamos referencia a la última parte del libro en las que nos presenta la historia de los quichés. Como ya hemos dicho, esta era un pueblo maya, pero que tenía unas características y creencias particulares. Aquí es donde se nos narran algunos aspectos fundamentales de su historia, que van desde los inicios del pueblo quiché y hasta la llegada de los españoles a América. El inicio del libro Popol Vuh. En el Popol Vuh los dioses primeros crean los animales. Los animales son destruidos porque no tienen el don de la palabra. Se crean los primeros hombres de lodo. No tienen consistencia y son destruidos. Se crean los hombres de madera. No tienen sangre, ni emociones, ni alma. No alaban a los dioses y son destruidos por una inundación. Los hombres que quedan se convierten en monos. Los últimos hombres se crean de maíz, el cultivo más precioso de las culturas mesoamericanas.
Análisis del Popol Vuh. Concluimos este completo resumen del Popol Vuh para hacer un breve análisis sobre esta obra tan importante, tanto a nivel literario como histórico. En las páginas de este libro descubrimos las creencias que tenía este pueblo maya acerca de la naturaleza y la presencia del ser humano en el mundo. Para ello asistimos al relato de mitos y leyendas que son protagonizados por seres divinos y que sirven de modelo de conducta para el resto de la población. En el Popol Vuh encontramos una base mitológica y cosmogónica en la que se puede apreciar la fuente de vinculación que tenía esta civilización precolombina con la naturaleza en sus creencias, y hay un gran protagonismo de elementos naturales como el sol, el agua, las plantas y los animales. Todos estos elementos ejercían un papel muy importante en el destino del ser humano. Como podemos ver de esta fuente, está sacada de una website del unprofesor.com de lengua español. Y es muy importante cada uno de vosotros hacer investigaciones, porque no podemos seguir, este pueblo no puede seguir en la ignorancia. Ojo en eso, porque es que pasa cuando nosotros no buscamos, ¿cómo lo puedo decir? Nos hacen que creamos cosas que ellos inventaron, el hombre, pues después de esto, y nos dejaron en como decir, en el limbo. Y entonces creo que aquí cada uno de vosotros somos estudiantes y maestros y compañeros de este caminar para seguir andando, para seguir haciendo las cosas. Y aquí dice, las lenguas de los mayas. Todas las mitologías clásicas de nuestro planeta tienen una historia relacionada con el origen del mundo. Generalmente las historias sobre la creación de nuestro mundo están relacionadas con las deidades de sus respectivos panteones y sirven para que los habitantes de esas sociedades entiendan mejor el mundo que los rodea. Para conocer el origen del mundo de una de las culturas más importantes de la historia, en esta lección de un profesor vamos a comentar la creación del mundo según los mayas. También te puede interesar, bueno, esos son de todos los aztecas y todo donde buscamos. Dice, ¿quiénes fueron los mayas? Las principales características. La cultura maya es una de las más importantes de la historia de la humanidad, ya que aunque se encontraba separada de las culturas occidentales, tenían elementos muy semejantes con estas, e incluso iban bastante por delante de muchas cuestiones culturales y científicas. Esta cultura estuvo situada en México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador, y se mantuvo viva durante una enorme cantidad de años, existiendo desde el 20.000 antes de Cristo hasta la llegada de los europeos y su conquista de la zona de Mesoamérica. Aquí puedes conocer más sobre cuáles son las civilizaciones mesoamericanas. Se debe tener en cuenta que no fueron una enorme civilización durante todo este tiempo, ya que durante siglos solo fueron una serie de pequeñas aldeas repartidas por toda amplia zona debido a una serie de semejanzas culturales y sociales. Pero para comprender la gran mitología de esta cultura, debemos conocer las distintas características que tienen, siendo algunas de estas principales características de los mayas las siguientes. La agricultura era la base de su economía, siendo capaces de producir lo suficiente para poder vender a otros pueblos. Su producto agrícola favorito era el maíz, seguido de los frijoles y la calabaza. Fueron capaces de crear una enorme cantidad de máquinas e inventos para mejorar su vida y trabajo. Algunos ejemplos son los instrumentos que usaban para sus cultivos, mejorando en gran medida los sistemas de riego y recolección. Su escritura iba avanzada a su tiempo, poseyendo incluso un sistema de numeración que los demás pueblos mesoamericanos no tenían. La religión era muy importante, usando elementos como los sacrificios o los templos para rendir culto a los dioses. Eran politeístas, por lo que creían en muchos dioses, algunos de cuales estaban relacionados con la creación del mundo. La sociedad se dividía en la élite y los plebeyos, estando los primeros relacionados con la religión. Y muchos de estos podemos buscar para seguir entendiendo. Dice, eran dioses creadores de los mayas. En todas las creencias del mundo existen dioses, algunos con un solo dios y otras con muchos más, siendo los mayas un ejemplo de este último.
En las civilizaciones con muchos dioses existen algunos que son marcados como más importantes, ya que su participación en la creación del mundo es vital para estas mitologías. La mitología maya está llena de dioses de todo tipo, pero los que nos interesan en esta lección en concreto son los llamados dioses creadores, siendo todos aquellos que participaron en el origen del universo, según las creencias mayas. Estos tres dioses mayas son los siguientes. Kukulcán, llamada en otras culturas serpiente emplumada, es un dios muy respetado tanto para los mayas como para el resto de culturas mesoamericanas, siendo posiblemente el dios más repetido en todas ellas. Se le considera deidad del viento y del agua, y se dice que fue de este último elemento que pudo crear vida. Huracán fue un dios maya al que se relacionan el viento, el fuego y las tormentas. Su nombre es el que da nombre a los huracanes, ya que era capaz de provocar estos fenómenos. Se le considera uno de los tres dioses creadores, por lo que era muy importante para los mayas. Aunque tal vez sea el que menor relevancia tuvo en la creación de los tres. Tepeu, dios del cielo maya, siendo uno de los dioses que tuvo la idea de crear la humanidad. Su papel junto a Kukulcán fue vital, pero generalmente se le coloca en un segundo plano. En toda esta lección en este web del profesor te explicamos todo acerca de estos. Creación del mundo según los mayas, resumen breve para concluir esta lección sobre la creación del mundo según los mayas. Debemos hablar sobre los mitos mayas en los que se habla del surgimiento y creación de todo a partir de los poderosos de los tres dioses antes mencionados. En la mitología maya se cree que en el origen todo el mundo estaba hecho de agua, y no fue hasta que los dioses Tepeu y Kukulcán intervinieron que la tierra, las plantas y los animales comenzaron a aparecer en la superficie de la tierra. Pero estas creaciones eran insuficientes, ya que los dioses necesitaban gente que les alabara para aumentar su poder, y ni los animales ni las plantas poseían el don del lenguaje para ello. A Tepeu y a Kukulcán se les unió Huracán, y los tres juntos buscaron la mejor forma de crear a los seres humanos. A los primeros se les creó mediante barro, pero el elemento era demasiado básico para tal creación y los primeros humanos eran torpes y fueron destruidos por las constantes lluvias de la zona mesoamericana. Como consecuencia de esto se decidió los siguientes humanos fueron hechos de madera, y estos pudieron sobrevivir durante años e incluso reproducirse. Estos humanos no adoraban a los dioses, ya que eran incapaces de recordar su pasado divino. Tras muchos años, una gran lluvia terminó con la vida de estos humanos, dejando como herencia a los simios. Se piensa que esta gran lluvia fue provocada por Huracán, ya que pensaba que estos seres humanos no eran perfectos y necesitaban nacer otra vez de un mejor material para que pudieran adorar a los dioses. Los tres dioses buscaron la mejor forma de crear al hombre con su tercer intento, uniendo el maíz y la madera. Estos eran capaces de sobrevivir y reproducirse, y además tenían la memoria suficiente para poder recordar a los dioses que les habían creado y poder así adorarles y alabarlos. Por eso, muy importante, si desean más leer esos artículos, pues en la creación del mundo, según los mayas, hay otras historias que podemos buscar cada uno de vosotros. Porque mientras más nosotros nos apegamos a todo lo que nos enseñaron hasta el día de hoy, y cuando vamos buscando, entonces empezamos a ver algo maravilloso. Y aquí voy a ver más un poco de lo que está. Y estoy viendo aquí en una web que ahora la información está para todos, pues ahí afuera. Está en el aire, como dice. Entonces, vamos a ver ahora, en la mitología griega, ¿cómo es que se pasó esto? En la antigua dice Grecia, la religión que tenían sus habitantes estaban basada en una mitología politeísta. Es decir, que en la mitología griega encontramos varios dioses. Cada uno de estos dioses representaba la forma en la que los griegos entendían distintos aspectos de su vida, desde la creación del universo y del ser humano hasta los conceptos del amor y de la guerra. Los principales dioses de la mitología griega eran 12, más conocidos como los 12 olímpicos, ya que vivían en lo más alto del monte Olimpio, el monte más alto de toda Grecia, rozando las nubes. Por supuesto, desde tan alta morada, los dioses griegos más importantes controlaban todo lo que sucedía en las vidas de los humanos. Los 12 olímpicos de la antigua Grecia eran llamados literalmente 12, y dioses eran Zeus, Hera, Poseidón, Dioniso, Apolo, Artemisa, Hermes,
Atenea, Ares, Afrodita, Hefesto y Demeter. En esta lección de un profesor vamos a hablarte sobre los dioses más importantes de la mitología griega. Los dioses más importantes de la mitología griega. El árbol genealógico de los dioses de la mitología griega es realmente extenso y es normal confundir quién era cada uno de ellos y las relaciones que tenían. Por esto es necesario empezar por centrarse en los personajes más destacados. Por lo tanto, primero debemos conocer los 12 dioses olímpicos. Los 12 dioses del Olimpo. Por lo tanto, los 12 dioses de la mitología griega más destacados se ganaron la supremacía después de ganar la gran guerra contra los titanes y se les comenzó a rendir gran culto en el siglo VI a.C., empezando en Atenas. Aunque los principales dioses griegos eran 12, en distintas épocas algunos fueron variando, siendo los 10 que quedaban siempre constantes: Zeus, Ares, Poseidón, Hera, Afrodita, Hefesto, Apolo, Artemisa, Hermes y Atenea. Y los 4 más importantes, que han sido siempre dioses olímpicos variables, fueron Demeter, Dionisio, Hestia y Hades. Quizás Hades es uno de los que menos se ha incluido en la lista de los 12 dioses olímpicos, puesto que tenía una relación complicada con los demás por ser el rey del inframundo y estar siempre en él y no en el monte olímpico. Existieron otros dioses y dioses destacados que a veces, aunque no muy a menudo, formaban parte del panteón de los 12 olímpicos. Correctamente fueron Helios, Eros, Hebe, Selene y Perséfone, que aunque pocas veces tenían un lugar entre los 12, sí que les solía despertar junto a estos. ¿Quieres conocer a las mujeres más importantes de Grecia? Pues también lo puedes buscar. Zeus, el dios del Olimpo. Para empezar a hablar sobre quiénes eran los dioses de la mitología griega, por supuesto debemos comenzar por el dios principal, es decir, Zeus, dios supremo. La historia de Zeus, dios del Olimpo, comienza por la importancia de su nacimiento, ya que es el hijo menor de los titanes Rea y Cronos, por lo que es hermano de Hades. Hestia, Poseidón, Hera y Demeter. Su deber es controlar el destino, la justicia y el orden del universo, ya que Zeus, dios del cielo y de los fenómenos ambientales como la lluvia, el rayo, el trueno. Todo esto le otorga gran poder y por eso es el dios de todos los dioses y es el gobernante del monte Olimpo. Es considerado el padre protector de todos los dioses y de los mortales, y sus símbolos son el rayo, el roble, el águila, la égida, el cetro y la balanza. Fue el hermano y marido de Hera, pero tuvo muchos amantes y tuvo una descendencia muy amplia, tanto como diosas como mortales. Algunos de los hijos de Zeus fueron hijos de Zeus, dios del Olimpo, con diosas, hijos con Hera, Ares, Hefesto, Hebe e Ilitia, hijos con Temis, Horas, Astrea y las Moiras o Parcas, Atropos, Cloto y Láquesis, hija con Metis, Atenea, hija con Dione, Afrodita, hijos con Leto, Artemisa y Apolo, hijos con Maia, Hermes, hijo con Demeter, Perséfone, hijos de Zeus, dios de Olimpo, con mortales, hijo con Alcmena, Heracles o Hércules, hijo con Daneo, Perseo, hijo con Lo, Épafo, hijos con Europa, Sarpedón, Minos y Radamantis, hijo con Electra, Dardano, hijo con Calisto, Árcade o Arcas, hijos con Leda, Polux y Helena, hijos con Niobe, Argos y Pelasgo. Zeus es representado en estatuas de cuerpo entero de una forma muy majestuosa, vestido solo en la parte de abajo, dejando al descubrimiento su torso, acompañado por un águila y con el cetro y o el rayo en sus manos. Los romanos identificaron a Zeus como Júpiter, otorgándole todos los atributos y poder de Zeus, dios supremo de todos los dioses de la mitología griega. En este canal, un profesor, hablamos también de la esposa de Zeus, también lo pueden para investigar. Era la diosa del Olimpo, otro de las deidades más importantes de entre los dioses de la mitología griega. Sin duda alguna es Hera, diosa de la familia. La historia de la diosa griega Hera comienza con la de Zeus. Es la hija menor de los titanes Cronos y Rea, por lo que era la hermana de Zeus. Además de hermana, también fue la mujer oficial de Zeus, el dios del Olimpo, y tuvieron 4 hijos: Ares, Hefesto, Ilitia y Hebe. Hefesto se considera hijo de Zeus, pero también se creó que Hera lo concibió ella sola. Conocida como Hera, diosa de las mujeres y el matrimonio,
Era la reina de los dioses y del monte Olimpo, siempre considerada la diosa del matrimonio, la familia y la fertilidad. Por ser la diosa del matrimonio y la familia y ser la consorte del Zeus, era de carácter celoso e intentaba siempre vengarse de las amantes de su marido y de sus hijos. Los símbolos de la diosa griega son el pavo real, la vaca, el león, el cuco, la corona y la granada. En el arte se le representa de cuerpo entero y completamente vestida, con unas coronas o diademas en la cabeza y un cetro en la mano. Los romanos identificaron a Hera como la diosa Juno, asignándole todos los atributos de la reina de los dioses de la mitología griega. Poseidón, el dios griego de los mares. El dios Poseidón es otro de los dioses más importantes de la mitología griega, hermano de Zeus, y es conocido como Poseidón, dios de los mares, los caballos y los terremotos. Es un dios de carácter fuerte y malhumorado, incluso violento, hasta tal punto que su hermano Hades, el rey del inframundo, teme que algún día Poseidón, dios de las aguas, rompa la tierra de encima de su reino mientras cruza los mares. Se casó con la Ereida Anfítrite, aunque tuvo muchos amantes, con quien tuvo a un hijo, el hijo de Poseidón, más conocido Tritón. Tuvo más hijos con otras muchas amantes, pero una de las amantes de Poseidón que es importante destacar fue la Gorgona, monstruo y deidad femenina. Medusa, con la que tuvo a su hijo Pegaso. El caballo alado. Descubre aquí quién es Medusa, uno de los personajes más destacados de los mitos griegos. En el arte es representado como una figura majestuosa pero salvaje, fuerte y veloz, con un tridente y a menudo junto a un delfín o en un carro tirado por monstruos marinos. Los romanos identificaron a Poseidón, dios del Olimpo, hermano del Zeus, el dios supremo de los dioses de la mitología griega, con el dios Neptuno. Ares, el dios de la guerra. Otro dios importante entre los dioses de la mitología griega por ser uno de los destacados sobre Olympus. Es Ares, dios de la guerra, el derramamiento de sangre y la violencia. Es el hijo de Zeus y Hera y convive con las Amazonas, que son su descendencia, a diferencia de Atenea, diosa de la guerra estratégica, táctica y noble. Entre las funciones y las características de Ares, dios de la guerra, está ser un dios sanguinario, agresivo, terrorífico, representando así la naturaleza más brutal y dura de las batallas y la guerra. Siempre estaba acompañado de las deidades menores, Fobo, terror, y Deimo, temor. Era un dios poco querido entre los mortales, puesto que gozaba y se deleitaba con el sufrimiento y el dolor de las víctimas de las guerras. Por esto, todos los personajes de la mitología griega lo despreciaban, a excepción de Afrodita, su amante. Sus símbolos son la serpiente, el perro, el jabalí, el buitre, el escudo y la lanza. En el arte le encontramos representado como un joven vestido de soldado griego, con coraza, escudo y elmo, o a veces casco. Los romanos asociaron al dios griego Ares con el dios Marte, el dios romano de la guerra. Atenea, la diosa de la sabiduría, otra deidad femenina que debe ser destacada entre los dioses de la mitología griega. Es Atenea, la diosa del Olimpo. La historia de Atenea empieza por decir que era hija de Zeus y de Metis, una Oceanide, hija del océano. Su padre Zeus engulló a su madre Metis cuando ésta estaba embarazada y después Atenea, diosa griega de la guerra estratégica, nació de la cabeza de su padre ya adulta y vestida con armadura, lista para la guerra, convirtiéndose en la hija preferida de Zeus. La ciudad de Atenas lleva este nombre porque la diosa Atenea era su protectora. Además también fue la diosa de la razón, la sabiduría, la defensa y la artesanía. Se la consideraba una diosa protectora y pacífica, puesto que siempre prefería evitar las guerras antes de librarlas. Como fue una diosa que se conservó pura, se le apodó la diosa virgen. Se la asociaba a menudo con la diosa menor, Nike, la diosa de la victoria, que casi siempre la acompañaba. Los símbolos de Atenea, diosa griega, eran principalmente el olivo y la lechuza. Por esto en el arte se le representa a veces acompañada de estos elementos. Fue representada como una virgen de rostro bello y severo con un cuerpo hermoso y fuerte, vistiendo una armadura con yelmo, escudo y lanza larga. En la cultura romana la diosa Atenea fue identificada como Minerva, a la cual se le otorgaban las características y poderes de Atenea, la hija de predilecta de Zeus, uno de los personajes más importantes de la mitología griega. Otros dioses importantes en la mitología griega
En este resumen de los dioses griegos hemos hablado de las deidades más destacadas en la mitología griega. Pero hay otros dioses de la mitología griega que fueron importantes. Son Hefesto, dios del fuego y de la metalurgia, por lo que era el artesano de los dioses y le fabricaba armas y armaduras. Apolo, el hermano gemelo de Artemisa, dios protector de la medicina, de la música y del arte del tiro con arco, conocido por ser el que convencía a los dioses para castigar a los mortales que cometían actos blasfemios e impíos. Por estos motivos, Apolo, dios del Olimpo, es también muy destacado entre los 12 olímpicos. Afrodita es hija de Zeus y la Oceanide Dion, considerada la diosa griega del amor, el deseo, la sensualidad y la belleza, casada con Hefesto, pero amante de Ares y de muchos otros. Los romanos identificaron a Afrodita con la diosa Venus. Hermes es el dios encargado de ser el mensajero de los dioses y considerado dios de los ladrones y del comercio. Como su principal función era la mensajería, es conocido como Hermes, dios mensajero. Es hijo de Zeus y de la ninfa Maia, y se le distingue por llevar unas sandalias y un casco alados. Por esto también se les atribuye el nombre de Hermes, dios alado. Artemisa, la hermana gemela de Apolo, hija de Zeus y Leto, es una diosa virgen, por lo que representa la virginidad, pero también es la diosa de la caza, el tiro con arco, los animales y el parto. Deméter es la diosa griega de la agricultura, la naturaleza, las estaciones del año y la fertilidad, hija del Crono y Rea, hermana de los Zeus. Los romanos la identificaron con la diosa romana Ceres. Hestia, entre las características de esta diosa griega encontramos que es hermana de Zeus y diosa de la familia y del orden doméstico, por lo que es muy conocida como esta diosa del hogar. Se quedaba en el Olimpo cuando los demás dioses iban a la guerra, ya que ella nunca iba a las batallas. Hades, dios y rey del inframundo, de los muertos y de las riquezas materiales, es uno de los dioses de la mitología griega que no suele ser incluido entre los 12 dioses olímpicos por vivir en el inframundo. Se llevó a Perséfone y la convirtió en su esposa. Dionisio, dios de las celebraciones del éxtasis, el vino y el arte del teatro, era hija de Zeus y de la princesa de Tebas. Semele, siendo el único dios olímpico nacido de una mortal, es muy conocido como Dionisio, dios del vino, y como Dioniso, dios del placer. ¿Cuántos dioses hay en la mitología griega? A lo largo de esta lección hemos nombrado y explicado los principales dioses que conforman el panteón griego, ya que hemos hablado de aquellas deidades que conforman los 12 olímpicos, o que algunos textos han formado parte de estos, pero algo que debemos tener en cuenta a la hora de hablar sobre los dioses griegos es que su número es enorme, siendo muy común hacerse la pregunta de ¿cuántos dioses conforman las creencias griegas? A la hora de hablar sobre el número exacto de dioses debemos tener una cosa en cuenta, y es que no estamos seguros del número exacto de dioses con los que contaban los griegos, ya que muchas deidades se dividían en dos o se funcionaron en dos dependiendo de la época y la región, por lo que el número exacto de dioses nunca era igual. Haciendo cálculos y teniendo en cuenta tan solo los dioses que parecen tener un papel relevante y común durante gran parte de la historia griega, podemos decir que en el panteón griego existían más de 100 dioses. Estando divididos en los grandes dioses olímpicos que hemos nombrado antes y en otros dioses menores, cuyas apariciones en los mitos griegos es mucho menos común, aunque es imposible enumerarlos todos los dioses de la mitología griega, debido a la enorme cantidad de estos que podemos encontrar. Sí que podemos hacernos una idea determinada comentando los dioses menores. Este tipo de deidades abarcaban elementos más simples y menos importantes que los olímpicos, y por ello solían ser menos venerados y con menor importancia. Y algunos de esos dioses menores son los siguientes: Asclepio, dios de la medicina y la salud; Eris, diosa de la discordia; Eros, dios menor del amor; Hebe, personificación de la juventud; Hécate, diosa de la brujería y la magia; Himeneo, dios de las bodas; Iris, mensajera de Hera; Ilitia, diosa de los partos; Némesis, diosa de la venganza; Pan, dios de la naturaleza; Perséfone, esposa de Hades; Priano, diosa de los jardines; Sileno, dios de las aguas termales; Temis, diosa de las leyes; Adonis, dios menor de la belleza; Bóreas, Céfiro y Note, dioses de los vientos; Selene, personificación de la luna; Hipnos y Morfeo, dioses del sueño; Nix, diosa de la noche; Nike, diosa de la victoria; Fobos, dios del miedo; Erebo, dios de las tinieblas; Seo, titán de la inteligencia;
Como podemos ver, es de Cao la tierra, Uranos el cielo. Lo que significado es en Cronos, el tiempo, Rea, fertilidad, primera generación. Ahí muestra un cronograma. Hestia, el hogar, segunda generación. Demeter, agricultura. Hera, la familia. Zeus, el rayo. Poseidón, el mar. Hades, el inframundo. Después otra generación, Hefesto, Ares, Dioniso, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Dioses del Olimpo, árbol genealógico. Un elemento que tienen en común la mayor parte de los dioses del Olimpo es ser familia, siendo una de las principales razones por la que la mayor parte de ellos comparten importancia dentro de lo que es el Olimpo. Para conocer las relaciones familiares que existen entre los dioses olímpicos, debemos hablar sobre los árboles genealógicos de la familia olímpica, teniendo en cuenta que las fuentes nos lanzan constante información diferente sobre las distintas líneas familiares de los dioses, ya que no todos están de acuerdo en ocasiones sobre quién era el verdadero padre o madre de cada una de las deidades. La mayor parte de los dioses olímpicos nacen de la relación entre los titanes Cronos y Rea, siendo quienes tuvieron como hijos a la primera gran generación de dioses. Estos dioses fueron quienes tomaron el poder derrocando a los titanes y son por ello los principales dioses del Olimpo. Los hijos de Cronos, que son considerados como dioses del Olimpo, con Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, y en ocasiones se suele incluir a Hades y a Hestia. Tras ellos debemos hablar de los hijos de Zeus, ya que varios de los miembros de su descendencia son dioses del Olimpo. Entre estos encontramos a Atenea, a quien Zeus tuvo con Metis, sacándola de su cabeza, a Artemisa y Apolo, que Zeus tuvo con Leto, Hermes, que Zeus engendró con Maia, Hefesto y Ares, que Hera y Zeus tuvieron juntos durante su matrimonio, y en ocasiones se añade a Dionisio, que era hijo de Zeus, y Semele. Tras nombrar todos los casos de los descendientes de Cronos y Rea, ya sean de primero o segundo grado, debemos hablar sobre la figura de Afrodita, siendo la única deidad olímpica que no nace de esta línea de sucesión. La diosa de la belleza es hija de Urano, padre de Cronos, y por lo tanto es tía de Zeus, Hera, Poseidón y Demeter, no siendo por lo tanto de la línea de Cronos como descendiente, sino siendo hermana tanto de Cronos como de Rea. Para ser un árbol genealógico de los olímpicos deberíamos comenzar por Urano, del cual saldrían las líneas de Afrodita por una parte y de Cronos Rea por otro. De Cronos y Rea saldrían las líneas de Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Hestia y Hades como hijos de estos titanes. De Zeus saldrían varias líneas unidas a las de distintas mujeres, mostrando estas a Apolo, Artemisa, Hermes, Ares, Hefesto y Dioniso. Pues ahí muestra cómo, está la genealogía de los dioses griegos. Hay que buscar cada uno de vosotros. Yo comparto solo que más o menos está aquí. Entonces, he compartido un poquito más de eso. Pero déjame ver si hay algo más aquí. ¿Cómo es que estos dioses de dónde venimos y a dónde vamos? Pues una vez más que en esta lección de esto, nos detendremos en las causas y consecuencias del descubrimiento de América. Uno de los hechos más importantes acaecidos en Europa occidental y de todo el mundo. Tenemos que saber que hasta el 1492 no se tenía constancia que hubiera más tierra tras el océano Atlántico, debido entre otras las creencias de la tierra era plana. Así que aunque ahora aparecen algunas teorías por las cuales pudieron llegar poblaciones anteriores a las de los castellanos, debemos de saber que ninguna de las anteriores logró lo que esta es decir, asentarse y relacionarse con las poblaciones indígenas. También se puede interesar aquí. Causas del descubrimiento de América. Comenzamos esta lección sobre las causas y consecuencias del descubrimiento de América, adentrándonos en la historia anteriormente a la que Cristóbal Colón consiguiera el permiso de los reyes católicos para emprender su viaje por el océano Atlántico. Encontraremos otro reino que se aventuró a las exploraciones por el mar, siendo este el reino vecino de Portugal. Dicho reino se decantó por África, un vasto continente el cual decidieron bordear para llegar a esa manera a Oriente y con ello a la ruta de la seda y de las especias. El marinero genovés Cristóbal Colón tenía la idea de que el diámetro de la tierra era menos al que se conoce a día de hoy y por ello pensaba que se podía llegar antes a Oriente navegando hacia Occidente.
De esa manera se conoce el periplo de dicho marinero en la corte portuguesa, en la cual no encontraría fortuna alguna. El marinero decidió marchar al reino vecino, es decir, a Castilla, y exponer a los reyes católicos su idea. Fueron varias las ocasiones por las cuales los monarcas de castellanos le negaron su idea, en gran parte debido a la falta de garantía de éxito y que estaban centrados en terminar la reconquista. Tras la conquista de Granada, fue el momento en el cual los monarcas castellanos decidieron escuchar la idea del genovés en las conocidas capitulaciones de la Santa Fe. En el año 1492 en ellas se daba el puesto de gobernador de todas las tierras encontradas a Cristóbal Colón, además de parte de los beneficios en las rentas comerciales que se dieron en dicho lugar, además de obtener el título de almirante. Estos acuerdos llevaron su tiempo, pues los reyes católicos fueron los primeros monarcas europeos autoritarios, es decir, que pensaban que por encima de ellos solo podía estar Dios. En este otro artículo también podemos buscar consecuencias políticas del descubrimiento de América. El descubrimiento de América por parte de la corona de Castilla hizo que dicho reino se convirtiera en el más importante de Europa, pues en poco tiempo se hizo con un vasto territorio lleno de posibilidades que permitiría durante más de 2 siglos de la potencia hegemónica en todo el mundo. Desde el primer momento los reyes católicos y sus descendientes fueron protectores de los indios, a los cuales desde prácticamente el principio trataron como súbditos de la corona y por tanto no como esclavos. De esa manera la gráfica de población en el imperio crecía a un gran número, aunque sí es cierto que en principio hasta la llegada de Felipe II se realizaron una serie de campañas de conquistas, siendo la más importante la conquista del imperio azteca por parte de Hernán Cortés y la conquista del imperio inca a manos de Francisco Pizarro. Dentro de este punto no podemos olvidar las diferentes epidemias que se produjeron en el continente debido a las enfermedades que trajeron los europeos a las nuevas tierras, en las cuales provocaban la muerte de miles de indígenas, los cuales no tenían anticuerpos necesarios para combatir las infecciones que traían los castellanos. Consecuencias económicas del descubrimiento de América. Otro de las consecuencias que se dieron a la raíz del descubrimiento fue el descubrimiento por parte de los castellanos de grandes minas de plata, sobre todo como fueron las minas de Potosí o las de México, las cuales generaron enormes riquezas para la corona castellana, siendo el elemento fundamental para costear las famosas guerras europeas de Carlos I o de su hijo Felipe II, el cual crearía el famoso real de A8, que podemos asimilar a los que sería el dólar actualmente. Por otro lado, debemos de saber que los españoles crearon un comercio cerrado con sus colonias, es decir, las tierras de ultramar solo podían comerciar con Castilla, la cual creó el sistema de galeones para unas 2 veces al año llevar productos a las nuevas tierras y traer de allí los productos y metales hacia la metrópoli. De esa manera se evitaban que los demás reinos europeos pudieran comerciar libremente con las nuevas tierras, aunque eso solo quedaba en el tintero, pues sabemos que desde la ilegalidad comerciaban con otros países. Eso junto con la piratería acabaría tumbando el sistema comercial impuesto por España para sus territorios de ultramar. Otras consecuencias importantes, pero el descubrimiento de América también conllevó otras consecuencias en ámbitos como la religión o la agricultura. A continuación lo analizaremos. Religión. La expansión de la Iglesia Católica por toda América se debió en gran parte a la necesidad de evangelizar que vieron los monarcas castellanos de la nueva masa poblacional que había en las nuevas tierras. Los indígenas eran tratados como niños chicos por parte de la Iglesia y por tanto no eran considerados herejes por tener sus propias creencias. Por ello se llevaron a cabo grandes expediciones de la evangelización por todo el continente, siendo las más famosas las misiones de los jesuitas. Si es verdad que encontraremos a la Santa Inquisición española en las nuevas tierras, pero esta institución no tenía autoridad sobre la población indígena y solo podía actuar frente a posibles casos de judaizantes o herejes, propiamente castellanos. Agricultura. La relación entre las culturas pronto se pudo ver en el trasvase entre los diferentes continentes de especies alimentarias que no se daban en otros lugares, siendo traídos de la península alimentos tan normales de nuestras cocinas como eran el maíz, la batata, la calabaza, el tomate, el chocolate, el cacahuate, manís, la vainilla, el aguacate, la papa, patata, la goma y el tabaco. Del mismo modo, los castellanos pronto llevaron también consigo elementos que en las nuevas tierras no habían, que pronto vieron que crecían con gran calidad en dichas tierras, siendo estos el café, la caña de azúcar, la cebada, la avena o el centeno. Además también llevaron animales como el asno, el burro, el caballo, las gallinas, el conejo, la oveja y la vaca. Si deseas leer más de estos artículos también puedes buscar más.
Bueno, mis amados, quiero compartir, he compartido, mejor dicho, este poquito. Hay mucho más que buscar cada uno de vosotros para no seguir engañados, porque es importante en el tiempo de esta revelación. Ya sabemos dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos pasando todo esto, pero para cada uno de vosotros con amor. Seguiré, muy pronto voy a leer todo el libro de Popol Vuh, aunque había leído, pero quiero volver a leer. Bye bye.